Baruch Aboai Melech HaMoshiach. Baruch Aboai Melech HaMoshiach. Baruch Aboai Melech HaMoshiach. והגיענו לזמן הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה איי 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 מלך המשיח איי 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 ברוך הבוא איי 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 מלך המשיח איי 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 ברוך הבוא Baruch Aboai Melech HaMoshiach. Baruch Aboai Melech HaMoshiach. Baruch Aboai Melech HaMoshiach. Baruch Aboai Melech HaMoshiach. Ay 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 Melech HaMoshiach. Ay 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 Baruch Aboai Melech HaMoshiach. Ay 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 Baruch Aboai שהחיינו ויקיימנו והגיענו לזמן הזה שהחיינו ויקיימנו והגיענו לזמן הזה איי 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 מלך המשיח איי 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 ברוך הבוא איי 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 מלך המשיח איי 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 ברוך הבוא Mashiach, ay ay ay, Baruch Habo, ay ay ay, Melech HaMoshiach, ay ay ay, Baruch Habo, שהחיינו ויקיימנו, והגיענו לזמן הזה, שהחיינו ויקיימנו, והגיענו לזמן הזה, ay ay ay, Melech HaMoshiach, ay ay ay, Baruch Habo. Mashiach, ay ay ay, Baruch Habo. Ay ay ay, Melech HaMoshiach, ay ay ay, Baruch Habo. Ay ay ay, Melech HaMoshiach, ay ay ay, Baruch Habo. אלוקיי, מחשבה טובה עמוק בלב רקמתי, לחבר לך מילים ומנגינה. אלוקיי,
לא מעט שירים כתבתי ומחקתי, אנא שפתיי פתח לומר לך תודה, ואם תרחיב ליבי כמים הזורמים בתוך הים, ותפרוס ידיי בכל קצוות העולם, איני מספיק לומר תודה. יתגדל ויתקדש שמך לעולם מבורך, על נשמה ונשימה, על החיים במתנה. יתגדל ויתקדש שמך לעולם מבורך, על יום נוסף, על יום חדש, ועל השמש שתזרח. אלוקיי, איך הבדלת בין הארץ לשמיים, ומחסום צבעי. A todos los que nos están viendo, un saludo muy especial a todas las familias que nos miran, que se conectan a esta hora de nuestro amado Ecuador. Shalom, shalom. También Shabbat shalom para todos nuestros hermanos de Europa, nuestro hermano Guillermo, su esposa Olga, también a nuestra hermana Miriam, que veo que allí ha colocado Shabbat shalom y Shabbat shalom familia. De Abraham, de Isaac y de Jacob, ya ve de su nombre. Así es, mi hermana Miriam. Shabbat shalom para ustedes que están ya ahorita celebrando esta fiesta, esta convocatoria. Un saludo a todos, un abrazo a toda la familia que se conecta a esta hora de las diversas naciones, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Honduras, de Guatemala y bueno, todas aquellas que se irán añadiendo. Pues toda esta semana hemos estado estudiando y la semana pasada acerca de la dinámica espiritual en la cual nosotros nos estamos moviendo en este tiempo. Y ayer estuvo nuestro apóstol hablando acerca de las aguas putrefactas, ¿verdad? Y vemos cómo es necesario que nosotros conozcamos de esta dinámica, puesto que nuestro cuerpo está constituido en su gran mayoría por agua. Así que es necesario tener conocimiento para saber cuál es la dinámica espiritual que está aconteciendo en este tiempo para poder combatirla de forma adecuada y no ignorar las maquinaciones del maligno. Pues bien, esta tarde voy a estar compartiendo con ustedes acerca de Teshuvá y culpabilidad o la culpa. Pero déjenme invitarles antes de iniciar a que se inscriba desde ya a nuestro segundo nivel de la Escuela de Fundamentos, donde vamos a estar viendo temas bastante importantes, bastante interesantes, temas que usted podrá estudiar y dilucidar preguntas, interrogantes que ha tenido desde hace algún tiempo, puesto que es muy controversial en este tiempo si la ley está abolida o no, si debemos o no debemos guardar las leyes dietéticas, si debemos o no celebrar las Moedín, bueno, entre otros temas interesantes. Así que desde ya usted puede contactarnos por nuestras diversas plataformas sociales,
para que pueda estarse registrando. Usted debe inscribirse. Si usted quiere ser de esa generación que está haciendo la transición a lo que leemos en el profeta Jeremías acerca de las sendas antiguas, usted tiene que estar en esta escuela. Así que puede inscribirse desde ya si desea participar. Y bien, esta tarde voy a estar conversando con ustedes acerca de la teshuvá versus la culpabilidad. Y hemos puesto este versus porque una se opone a la otra. Y para iniciar quiero que definamos qué significa la palabra culpa. Y traigo en dos idiomas. Uno es en el idioma griego y significa o es la palabra upodikos, que tiene que ver con uno que está bajo juicio, sufriendo las consecuencias de las acciones que cometió en algún momento de su vida, ¿no? O castigo por sus acciones. Y en el idioma hebreo es la palabra naki, que viene de la raíz naka. Y esta tiene que ver con algo que está impune, algo que se ha dejado impune, es decir, castigo, o alguien que está desnudo. Y bien, cuando nosotros vemos que es cuando alguien está desnudo, aquí viene a nuestra mente lo que está en el libro de Génesis. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, mas Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos bien que cuando el Padre llama a Adán, le pregunta, ¿dónde estás tú? Y dice él que oyó la voz y tuvo miedo porque estaba desnudo. Es decir, que él sabía que había cometido pecado, que había transgredido la ley, que había transgredido la instrucción que el Altísimo le había dado de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero él se vio desnudo. Y a partir de aquí yo quiero que usted vaya siguiendo la enseñanza para que vea cómo dentro de nosotros comienza a despertarse ese sentimiento de culpa que muchas veces no nos deja avanzar, no nos deja seguir hasta la siguiente etapa, hasta el siguiente nivel de crecimiento que el Padre tiene para nosotros. Y aquí hay dos puntos importantes que nosotros debemos analizar con respecto a este hecho que aconteció con Adán, que cuando él transgredió la instrucción que el Altísimo le había dado, él escuchó su voz y tuvo miedo porque estaba desnudo. Entonces, vemos aquí dos cosas, ¿verdad? Que cuando nosotros transgredimos las instrucciones que el Padre nos ha dado, bien sea la Torá o bien sea alguna instrucción audible o por parte de algún profeta que Él nos haya enviado a hacer, vemos que cuando nosotros quebrantamos esa instrucción, entonces viene miedo a nosotros porque hay castigo, porque sabemos que la transgresión es el castigo, pero es castigo para aquellos que no conocen del Padre, para aquellos que no conocen de la fidelidad del Padre. Ciertamente hay consecuencias, pero hay algo aquí que vamos a estar diferenciando con ejemplos de la Biblia para que podamos discernir bien cuál es la diferencia entre una y otra, entre lo que es condenación o culpabilidad y lo que es convicción. Ahora, el problema se presenta cuando la persona decide quedarse en condenación. Y vemos bien que condenación o culpabilidad es aquel sentimiento que se genera dentro de nosotros cuando hemos transgredido las instrucciones del Padre y aún de haber pedido perdón, seguimos sintiendo
culpa. Entonces es una condenación frecuente, persistente, que está dentro de la persona y que está allí acusándole de continuo. Y la persona tienes dos opciones, ¿verdad? O arrepentirse, hacer teshuvá, o permanecer en condenación, que es lo que a muchos de los creyentes les pasa. Y estamos compartiendo este tema porque, si bien es cierto, muchos de las personas que están fuera de la congregación, que no conocen de Dios o que tienen un conocimiento bastante escueto o bastante simple de el Padre, ¿verdad?, caen en condenación. Pero veamos también cómo dentro de la congregación, dentro del cuerpo del Mesías, los creyentes también sufren de este problema que se llama culpa, que es una condenación, que es un sentimiento de culpa reiterativo por transgresiones de alguna instrucción aún del pasado, y habiendo ya aún pedido perdón al Padre, al Señor, siguen con el mismo sentimiento. Y esto puede ser por dos razones: porque no nos perdonamos a nosotros mismos o no nos apropiamos de la obra del Mesías. Y hay algo aquí bien importante: la obra que hizo el Mesías fue una obra única, fue una obra que vino a traer redención y vino a redimirnos del pecado. Si ciertamente, como lo dice el libro de Romanos, de los pecados pasados, nosotros cuando nos apropiamos de esa obra, recordemos que cuando el Mesías hizo su obra redentora, su acto de redención, ¿verdad?, Él le dijo a sus discípulos cuando se sintieron tristes, Él les dijo: les conviene que yo me vaya, porque el que viene después de mí será su consolador, su consejero, su guía. Entonces, esa obra redentora que hizo Mashiach vino a dejarnos al Consolador, a estarnos enseñando, aquel que iba a estar también convenciéndonos de pecado, aquel que iba a ser o que va a ser que nosotros pongamos por obras preceptos y estatutos. Pero valga aquí la pena mencionar que la culpa es la raíz de la religiosidad. Es decir, muchas veces pensamos que si nosotros transgredimos, ya hay condenación eterna para nosotros. Y tenemos que saber que hay algo aún que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas. Solamente con una actitud sincera del corazón, nosotros podemos hacer o echar mano de esa obra redentora del Mesías, de traerlo al presente y nosotros poder presentarnos delante de nuestro Padre con convicción de pecado. Y convicción, mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí está haciendo mención a la obra del Santo Espíritu de Dios. Entonces, nosotros, para poder tener convicción, es decir, que seamos conscientes que hemos hecho lo malo delante de los ojos del Padre, nos necesitamos aún, para poder hacer un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento delante del Abba, nosotros necesitamos de la llenura del Santo Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos que Él venga a nosotros a hacer memoria de que sí, pecamos, pero de que hay uno que puede hacer, que hay algo de lo que nosotros podemos hacer. Y para esto quiero que nosotros distingamos cómo saber si estamos nosotros moviéndonos en culpabilidad o no. Mire bien, primero se castiga a sí mismo, hace algo malo e inmediatamente viene castigo. Y ojo, puede ser un castigo físico consciente o un castigo físico inconsciente. Y muchas veces este castigo se manifiesta a través del dolor. Cuando a usted le duele algo, es tiempo de que usted se revise si se está castigando por algo.
También cuando alguna persona está caminando en culpabilidad, es decir, dejando que esté todo el tiempo ese pecado que usted cometió, esa transgresión de la instrucción que el Abba dio, entonces usted no se siente digno de recibir no solo la obra redentora del Mesías, sino también las bendiciones y las promesas que el Padre tiene para usted. Llega algún hermano, llega algún familiar a darle algo y usted dice, no, es que no soy digna. No, es que no soy merecedor. Entonces allí es una probabilidad de que la persona se esté moviendo en culpa, en culpabilidad, que esté castigándose a sí mismo, que se esté condenando a sí misma. Y también otra de las características es una falsa humildad o un falso orgullo. Sí, que muchas veces no queremos recibir lo que hay para nosotros porque, claro, a razón de no sentirnos merecedores, a razón de no sentirnos dignos, negamos a pesar de que haya la necesidad de querer recibir eso que se me está dando, eso que está llegando a nuestras vidas, eso que necesitamos. Entonces, eso mismo nos hace rechazar la bendición. Entonces, bien, una persona con culpabilidad se castiga a sí misma. Segundo, no se siente digno. Y veamos aquí lo que dice el libro de Romanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, recordemos que cuando Adán transgredió la instrucción que el Altísimo le había dado de que no comiese del árbol del conocimiento, del bien y del mal, él dice que sintió miedo. Él dice, escuchó su voz, sintió miedo y por eso se escondió, porque él sintió que estaba desnudo. Es decir, su pecado, su culpa, su transgresión había quedado expuesto. Pero mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, otras versiones dice de temor o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este momento, cuando Adán quebranta la instrucción del Altísimo, él se está moviendo en un espíritu que no proviene del Padre. Así lo dice 2 de Timoteo 1:7. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Ojo, y esta cobardía o este temor no tiene nada que ver con el espíritu de temor del que habla el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2. El temor que viene del Padre es el que nos lleva a poner por obra la Escritura. Es el que nos lleva a obedecer instrucciones, mandatos, preceptos, estatutos, entre otros. Pero este espíritu al que se hace mención es aquel espíritu que paraliza y no nos lleva a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces Adán recibió un espíritu contrario. Dice Timoteo que el espíritu de cobardía no es dado por Dios, sino que Dios nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio. El mismo que el Padre le dijo a Caín, el pecado estará a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando transgredimos alguna instrucción del Padre, ¿verdad? Nosotros no es que no estamos exentos de pecar. De hecho, por eso la Torá registra un sinfín de obras, de sacrificio, que bueno, valga Dios la bendita obra que hizo el Mesías, pero si yo la traigo a memoria, entonces yo puedo presentarme delante del Padre, ir corriendo y ponerme a cuentas con Él. Pero si viene ese espíritu de cobardía, ese espíritu nos va a inmovilizar y nos va a llevar a hacer lo que hizo Adán. Tuvo miedo porque se sintió culpable, sabía que venía castigo sobre él y se escondió. Entonces, bien, nosotros debemos estar siempre pendientes, vigilantes, de estar siempre atentos acerca de la dinámica espiritual
en la que se está moviendo la atmósfera donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Y también la atmósfera o el espíritu en el que nosotros nos estamos moviendo. Por eso es importante que nosotros estemos de día y de noche continuamente, como las vírgenes que tenían sus lámparas siempre encendidas, estar siempre conectadas con el Altísimo, porque en el mismo momento que nosotros nos apartamos un ápice a la derecha o a la izquierda, ahí nosotros entramos a movernos en una espiritual que no proviene del Padre. Es por eso que nosotros hemos decidido compartir un poco acerca de esto, porque también hemos visto cómo el pueblo creyente, el cuerpo del Mesías, vive latigándose aún por pecados pasados. Entonces, digo pasados, ¿no? Antes de conocer al Mesías y aún después conociéndolo, si usted hace lo que tiene que hacer, que esta tarde le vamos a dejar claro qué es lo que tenemos que hacer. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 15, así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces vemos bien que cuando nosotros actuamos en temor, actuamos en cobardía, en timidez, entonces nos estamos moviendo en un espíritu contrario al espíritu de Dios. Es decir, estamos moviéndonos en un espíritu de esclavitud. Pero de esclavitud, aquel que nos tenía atado a las viejas pasiones, de esclavitud, aquel que no nos deja movernos, aquel que nos lleva todo el tiempo a esconder por haber transgredido, que fue lo que le pasó a Adán. Pero vemos aquí que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasó con Adán? Cuando él transgredió, allí cambió su naturaleza. Y cambió puesto que escuchó una enseñanza, escuchó la voz de otro que no era la del Padre. Decidió obedecer a su esposa, que también estuvo desalineada, y esto les llevó a quebrantar las instrucciones del Altísimo. Entonces, él no dejó de ser hijo, pero ya la simiente de él había comenzado a cambiar. Entonces vemos aquí cómo cuando transgredimos y no hacemos lo correcto, entonces recibimos un espíritu de esclavitud. Y este espíritu de esclavitud evidentemente no nos va a dar libertad. Y recordemos que el Mesías dijo que Él era la verdad, que era el camino y que es la vida. Entonces veamos qué dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es imprescindible que nosotros estemos todo el tiempo, y valga aquí la oportunidad para hacerles mención que estamos en el mes octavo, donde en el pueblo de Israel, y también entendiendo que el pueblo de Israel somos todos aquellos que estamos asidos de la mano del Padre, de Yahvé. A partir del séptimo día comienzan a clamar para que el Señor les envíe de su lluvia temprana para comenzar a cosechar bendición. Que nosotros en este tiempo estemos entendidos de estar clamando que venga la llenura de su espíritu a un nivel más. Hemos estado hablando de aguas, el apóstol estuvo hablando ayer acerca de las aguas putrefactas, y recordemos que el profeta Ezequiel también habla de las aguas salutíferas. Y él hace mención las aguas a los tobillos, de las aguas a los lomos, de las aguas hasta el cuello, hasta que ya no se puedan dar, sino que en nada. Entonces, nosotros tenemos que pedir aguas para que limpien todo nuestro ser, y en especial limpieza
del Espíritu. Nosotros necesitamos ser revestidos y recibir una medida de la llenura del Ruach del Padre y del Espíritu del Hijo, así como lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Dice, por cuanto sois hijos de Dios, y yo estoy segura que todos los que nos están mirando por las diversas redes sociales son hijos de Dios. Y dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, nosotros sabemos que no podemos quebrantar una instrucción, bueno, y hacernos así como los locos, diríamos en un lenguaje coloquial. No podemos hacernos así como que los descarados y decir, bueno, o sea, hacernos de la vista gorda. No, nosotros tenemos que empezar a asumir la responsabilidad de nuestros actos y saber que probablemente tengamos que, lo más seguro es que tengamos que cargar con las consecuencias de la transgresión de esa instrucción. Pero tenemos que tener convicción que si hacemos lo correcto, nuestro Padre nos va a perdonar y nos va a dar libertad a través del Espíritu del Hijo. Así lo dice Gálatas 4:6, a través del Espíritu de su Hijo. Pero ¿qué pasa? Que los creyentes aún muchos no se han apropiado, muchos no han discernido que esta obra redentora que vino a hacer el Mesías fue a devolvernos la salvación, pero no la salvación de que cuando nosotros partimos de acá vamos a estar con el Altísimo, no, sino que nosotros estando aquí en la tierra podemos gobernar a través de su Santo Espíritu, y que esto nos va a llevar a una revelación de la paternidad del Padre. Vemos cómo cuando sus discípulos les pidieron que empezó, oren nuestro. Entonces, es necesario tener revelado al Padre como Padre, y no solo como Señor, no solo bien como Padre, justo y amoroso, justo y misericordioso. Pero es necesario que venga de Dios una convicción firme, y que esa convicción solo es recibida a través del Espíritu del Mesías. Es necesario que nosotros estemos clamando porque esas lluvias que se están empezando a dar, y que proféticamente el nombre de Yeshua es la dimensión del a un nivel mayor, para que nosotros podamos estar Padre y saber que cuando nosotros hemos desobedecido, transgredido alguna instrucción del Altísimo, nosotros sabemos dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando las personas comienzan a manifestar culpabilidad, a pesar de haber ido delante del Altísimo y haber pedido perdón, pero sigue allí reiterativamente ese pensamiento, recordemos que si hay algo en lo que nosotros somos perturbados es en la mente. Por eso dice la Escritura, llevando el pacto renovado, dice llevando todo pensamiento cautivo a los pies del Mesías. Y dice también que pensemos en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. Y eso solamente es el Mesías, la Escritura, la Torah viviente, la palabra que está escrita. Entonces vemos aquí que entonces comienza la persona a autocastigarse, olvidando lo que el Mesías hizo y lo que el Padre desde tiempos antiguos nos ha venido diciendo aún por bocas de profetas. El profeta Isaías, él dice que cuando él perdona los pecados, aún así sean los pecados más rojos que la grana, los deja blanco, y también dice que él olvida, él echa al fondo del mar nuestros pecados y jamás se va a acordar de ellos. Entonces, ¿pero qué pasa? El creyente
no se cree merecedor de recibir ese perdón, cree que es necesario que haya castigo. ¿Y cómo se manifiesta esto? A través de la enfermedad. Comienza a manifestar un sinfín de síntomas. Me duele aquí, me duele allá, me molesta aquí, me molesta allá. Entonces nosotros tenemos que ir a los pies del Mesías a ver si es que nos estamos condenando por algo que ocurrió, por algo que dejamos de hacer, por algo que dejamos de hacer y no hicimos. Recordemos que nuestro corazón, como dice la Escritura, a veces nos juega chueco, ¿no? A veces es engañoso, dice la Escritura. Entonces, cuando una persona, un creyente, cae en condenación, comienza un proceso de cauterización de la conciencia. Es decir, ya no percibe la voz de Dios. La relación con Dios se bloquea. La relación con Dios ya no es bidireccional, sino que es en una sola dirección. Entonces, este espíritu que nos hace clamar, Abba Padre, que nos da convicción de pecado y que nos lleva corriendo a los pies del Mesías, que nos lleva corriendo a los pies de nuestro Padre, entonces no podemos percibir y creemos que ya no hay más nada que hacer porque hicimos algo que desagradó al Padre y hay condenación y hay castigo eterno. Entonces también nos lleva a culpar a otros. Cuando una persona se siente culpable, se siente descubierta, se siente desnuda, siente que viene castigo y dice, la mujer que me diste. Vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 11 al 13, que dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahvé dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces vemos aquí que cuando hay condenación, entonces tendemos también a culpar a otros. Es tiempo que el pueblo de Dios comience a crecer espiritualmente. Y con nosotros frecuentemente, incluso en la universidad, hemos estudiado que hay diversas etapas espirituales, como hay bebés espirituales, como hay niños espirituales, adolescentes y adultos espirituales. Entonces, para nosotros llegar a esa estatura del varón perfecto, que yo me imagino que todos queremos llegar a esa edad adulta, pero sobre todo espiritual, nosotros tenemos que asumir cuando hemos obrado mal, que nosotros asumir y hacer conciencia de cuando hemos actuado mal, ¿verdad? Y presentarnos delante de Dios para poder ponernos a cuentas con Él. ¿Qué pasó con Adán? La Escritura no nos dice en ningún momento que Adán se arrepintió. Adán tuvo una verdadera teshuvá. La Escritura no nos dice en ninguna parte, ¿verdad? Nos dice que él corrió a los pies y pidió perdón. ¿Qué dice de Caín? De Caín se dice que él le dijo que si lo sacaba iba a estar errante y cualquiera lo mataría. Pero no se dice que Caín pidió perdón. De hecho, cuando el padre le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, miren la respuesta, la dureza del corazón. Entonces, cuando el corazón, hay condenación en la persona y no teshuvá, entonces comienza a hacerse el corazón. Buscamos endosar a otros nuestras culpas, nuestros errores, que ninguno está exento de cometer faltas, conscientes o inconscientes, ¿verdad? A Judas, cuando vende a su maestro, tampoco nos dice la Escritura que se arrepintió, que tuvo un acto de arrepentimiento, tampoco, porque el arrepentimiento, como lo vimos semanas atrás, tiene que tener frutos evidentes.
Pero, ¿qué se dice en cambio? Ojo, y esto no es licencia para que podamos transgredir abiertamente la Torá. No quiero que se malinterprete esto que estoy diciendo. Pero David cometió un sinfín de faltas delante del Altísimo y delante de los hombres. Él asumió sus consecuencias, ¿sí o no? Cuando tuvo un hijo con Betsabé, falleció. Dice la Escritura que él estuvo en ayuno de cilicio, de ceniza, y cuando murió, bueno, se levantó, se cambió las vestiduras, comió, y aun cuando los sirvientes, los siervos de David pensaron que se iba a morir cuando le dijesen que el niño había muerto, pues resultó todo lo contrario. Él sabía que era la consecuencia de su acto. Entonces, y así sin fin de cosas hizo David. Pero aún así, vemos que a pesar de haber transgredido, a pesar de haber tenido tantas equivocaciones, hizo algo diferente que Adán, que Caín, que Judas y que otros más en la Escritura. David, por eso se dice que él tenía un corazón conforme al del Padre, porque él cometía pecado y él iba corriendo a arrepentirse. Él iba corriendo a los pies del que sabía y del que sabemos que puede perdonar. Porque es mejor caer en los brazos, las manos del Dios Altísimo, que en él misericordia, que en las manos del hombre. Entonces David tenía una revelación en su corazón, no solo en su mente, sino en su corazón. Y tenía una actitud humilde. Él sabía que el Dios al que él servía era un Dios justo, que si bien no le iba a exonerar por completo de las consecuencias de sus transgresiones, y aún así también vemos que esas transgresiones afectaron a las generaciones, la descendencia de David. Pero vemos cómo David cometió una transgresión, iba corriendo a los pies del Padre. Él sabía que en él podía conseguir perdón. Amada familia, que en este tiempo no dejemos que la culpa, no dejemos que la condenación traiga castigo a nuestras vidas, sino que vayamos a aquel que es justo para perdonar, a aquel que es justo para darnos libertad. Todo espíritu de timidez, todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor que viene del Padre, porque recordemos que dice en el libro de 2 de Corintios que hay una tristeza que viene de parte de Dios para hacer un verdadero arrepentimiento, para apartarse y no volver a cometer el mismo pecado. Entonces, que este sea un tiempo donde, a pesar de la dinámica espiritual que está activa, nosotros podamos saber que tenemos que estar todo el tiempo tomados de la mano del Padre, agarrados de allí de su mano, estar clamando por la llenura de su Espíritu. Que esas lluvias que se están desatando, no solo en Israel el país, sino también en Israel disperso a las naciones. En Venezuela se ha desatado lluvia, en Argentina se ha desatado lluvia, en España se ha desatado lluvia, en muchas naciones de la tierra, en Colombia se ha desatado lluvia. Entonces, que esa lluvia realmente sea para limpieza y también sea para derramar del Espíritu a una medida más, que necesitamos en este tiempo para no dejarnos condenar, para no dejarnos eternamente en condenación eterna, sabiendo que hubo uno que pagó por mis pecados y que aún si yo voy corriendo a los pies de mi Padre, Él va a perdonar. Familia, que este sea un tiempo para determinar. Que este sea un tiempo para despojarnos de todo espíritu de cobardía, de todo espíritu de timidez, de todo espíritu de esclavitud. Porque bien
ese espíritu no lo provee el Padre, entonces otro lo provee. Que nosotros y en nosotros esté morando realmente el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo, y que nosotros seamos esa cama, que nosotros seamos esa tienda donde mora el Espíritu del Santo de Israel. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Yeshua, y que también el Padre sea bendiciendo, sea protegiendo y guardando todas las bendiciones que tiene para cada uno de ustedes, y que sea un tiempo de avanzar, que sea un tiempo de estar de continuo examinándonos. No ignoremos las maquinaciones del enemigo, que tengamos los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe, y que sigamos adelante. Y ya saben, estamos ya recibiendo, estamos inscribiendo a todos aquellos que quieren participar en la escuela de fundamentos de nivel 2 y también en la escuela ministerial. Familia, un abrazo fuerte desde Quito, Ecuador, Casa de Reconciliación. Shalom, shalom. איך קיבלת בימת עפר ומים, ויצרת בטובך את האדם. אם תרחיב ליבי כמים, הזורמים בתוך הים, ותפרוס ידיי בכל קצוות העולם, איני מספיק לומר תודה. שמך לעולם מבורך, על נשמה ונשימה, על החיים במתנה. התגדל והתגדל, שמך לעולם מבורך, על יום נוסף, על יום חדש, ועל השמש שתזרח. בקשה אחת בכל ליבי כאבתי, לא אמצא לה שום מרגוע או תרופה. אלוקיי, בקשה אחת בכל כוחי חפצתי, שיתגדל ויתקדש לעד שמך. ואם תרחיב ליבי כמים, הזורמים בתוך הים, ותפרוס ידיי בכל קצוות עולם, איני מספיק לומר תודה. יתגדל ויתקדש שמך לעולם מבורך, על נשמה ונשימה, על החיים במתנה. יתגדל ויתקדש שמך לעולם מבורך, על יום נוסף, על יום חדש, ועל השמש שתזרח. יתגדל ויתקדש שמך לעולם מבורך, על נשמה ונשימה, על החיים במתנה. יתגדל ויתקדש שמך לעולם מבורך, על יום נוסף, על יום חדש, ועל השמש שתזרח. ואם תרחיב ליבי כמים, הזורמים בתוך הים, ותפרוס ידיי בכל קצוות עולם, איני מספיק לומר תודה.